Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vidal y quiero agradecer la oportunidad que me conceden de poder entablar este diálogo con ustedes, donde trataremos de responder algunas de las preguntas que se nos han hecho recientemente a través de diferentes medios. Obviamente, medios sociales son unos de ellos, pero específicamente en la interacción que hemos tenido a través de los últimos viajes que hemos hecho en conferencias, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y esta mañana la pregunta tiene que ver con el uso de tatuajes. ¿Qué es la perspectiva? ¿Qué es lo que recomendamos con respecto al uso de tatuajes? Mi contexto, muchos de ustedes lo saben, es el contexto judeo-cristiano. Mi contexto es la Biblia y a través de la Biblia no encuentro yo una referencia con la cual yo pueda afirmar o en este caso rechazar el uso de tatuajes. Por lo tanto, en los próximos minutos lo que voy a tener que hacer es definitivamente dar mi opinión personal, de la cual abiertamente lo voy a decir. Mi recomendación muy personal es no. El uso de tatuajes no es algo que yo aprobaría o que me gustaría yo participar de ello. Voy a tratar de elaborar mi punto por qué estoy diciendo que no, pero de antemano quiero dejar bien en claro, una vez más, que no tengo bases bíblicas donde yo pueda decir abiertamente sí o no. Tengo recomendaciones que voy a hacer y parte de esas recomendaciones obviamente vienen desde una perspectiva bíblica de la cual voy a tratar de elaborar y conectar la conversación para que al final de la historia o al final del video podamos ver algo que edifique o que traiga por lo menos un diálogo entre nosotros. No es tanto de que suene legalista o que suene como alguien que está simplemente evadiendo la pregunta o no respondiendo a la pregunta con algo conciso. Inclusive las referencias bíblicas que voy a usar, la explicación de ellas, las encontramos en el comentario bíblico gratuito.org, comentario bíblico gratuito.org, que es la traducción al español de Free Bible Commentary .org, que es obviamente la página de los comentarios exegéticos del Dr. Bob Utley a través de Bible Lessons International. Así es que conforme me escuchan hablar de ciertos pasajes del Antiguo, del Nuevo Testamento, mucha de esta explicación la van a encontrar en estos recursos que tenemos completamente gratuitos por internet. El pasaje el cual me viene a la mente definitivamente es el libro de Levítico, que es donde encontré yo o donde encontramos la palabra tatuaje. El pasaje es Levítico 19:28, que lee de la siguiente manera: no haréis sajaduras en vuestro cuerpo, cortaduras en vuestro cuerpo, y dice que no se hagan por un muerto, sino ni os haréis tatuajes. Y termina diciendo Levítico 19:28, yo soy el Señor. Aunque esta palabra tatuaje, otra vez regresando a la explicación del Dr. Bob Utley, no es un pasaje o una palabra que se relacione o se conecte con el uso de tatuajes como lo hacemos hoy en día, especialmente en la cuestión artística. Esta palabra en particular tiene que ver más que nada con el contexto de todo el versículo y de todo el libro de Levítico, en el cual está conectado más que nada con las prácticas de adoración en esta cultura que habitaba la tierra prometida, que son los cananitas. Hace algunos domingos en nuestra iglesia, porque tengo el privilegio de ser pastor y de comunicar el evangelio y predicar la palabra de Dios casi cada fin de semana, hablábamos del tema de la adoración, lo cual tanto la adoración como otro tipo de experiencias de la vida es lo que se le etiqueta o se le conoce como algo anormal, perdón, amoral, no anormal, amoral, que tiene que ver con que el uso de ello puede ser positivo o puede ser negativo. Y menciono eso porque en cuestión de la adoración, en este caso, si no tenemos cuidado, podemos hacer la adoración o la práctica espiritual, sea la meditación, sea la yoga, sea una reunión cristiana un domingo en la mañana, como la meta. Y para nosotros hemos entendido, basado en la palabra de Dios, que es parte de lo que creo que está enseñando el libro de Levítico, es de que el punto de la adoración en un momento dado, que es importante, no es en sí la meta, es el vehículo hacia la meta. Y la meta para nosotros, ya sea otra vez de la adoración, ya sea la oración, ya sea prácticas espirituales, ya sea cualquier otra experiencia que tiene que ver con la amoralidad, que es neutra en su moralidad, es que para nosotros es el objeto de la adoración. No es tanto la adoración, es a quién adoramos. Entonces, traduzcamos esa conversación ahora con respecto al uso de tatuajes. Mi recomendación o mi conversación tendría que ver con qué es el objeto de usar, de poner, de grabar, de cortar tatuajes en nuestro cuerpo. Ese es algo de lo cual yo obviamente enfatizaría ahora.
Este pasaje en particular de Levítico, una vez más, capítulo 19, tiene que ver con regulaciones que están estipulando. Son pasajes en el cual el contexto es el peregrinar en el desierto por 40 años, donde el líder, que es Moisés, hace un trabajo increíblemente excelente a través de la guía de Dios, de poder crear las bases de lo que eventualmente será una nación próspera, una nación en la cual está Moisés básicamente discipulándolos o dándoles una perspectiva nueva, en la cual tiene que ver con esto de la ley. Ahora, nosotros en este caso, hablando de la ley, hablando de la gracia, esta distinción de lo cual Dios da como estipulaciones, y nos damos cuenta que las estipulaciones que Dios dio no fueron para ser cumplidas, sino para mostrarnos que no podíamos cumplirlas, y por eso es que tenemos al cumplimiento de la ley, que es Cristo Jesús. En Cristo, el cual encontramos esa expresión de la ley, una vida de perfección por 33 años. Lo interesante de Cristo no es que solamente cumple la ley, sino que ahora nos da la habilidad de ejercerla. Y todo lo que estoy diciendo es que en cuestión de este objeto, ya sea de la adoración, objeto, ya sea de las cosas que hacemos, que tiene que ver con algo amoral, una vez más, que puede moverse como algo positivo o algo negativo, es que Cristo nos da la habilidad de que escojamos a Dios como el objeto de las cosas. Entonces, la bendición de ver a Cristo como el cumplimiento de estas regulaciones, de estos requisitos que nos describe, en este caso el libro de Levítico, es que tenemos la libertad, tenemos la habilidad dada por Cristo de tener a Dios como la razón para hacer esto. Inclusive, en este caso, hablando de la expansión o de la manera en que Cristo lleva a cabo esto, encontramos a través del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento esta perspectiva que Cristo, una vez más, Cristo va a ejemplificar. Y es la cuestión de que Cristo viene a crear un casamiento o una fusión que se había desprendido o que se había divorciado por múltiples razones, prácticas religiosas, cultura que se antepone a la palabra de Dios, y estoy hablando del casamiento o la fusión de lo espiritual y lo material o lo físico. En otras palabras, lo que estoy diciendo es de que cuando leemos el libro de Levítico y vemos estas regulaciones en las cuales incluye esto que acabo de leer con respecto a las prácticas cananitas y cómo está dando regulaciones Moisés de que no se practiquen, que en este caso el pueblo de Dios no se une a ese tipo de prácticas, es de que encontramos que cuando Dios es el objeto de las cosas que hacemos, es ahí donde Él reina, Él gobierna en lo visible y lo no visible, o lo invisible en este caso, de que la vida en su totalidad, ya sea pensamientos, sentimientos, acciones, lo físico, lo no físico, lo espiritual, el alma, son consagradas completamente al Señor. Lo interesante también de esto es de que si Dios es Señor de todo, si Dios reina por sobre todas las cosas, también tenemos que entender que a la misma vez todo en la vida, ya sea, una vez más, ya sea lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual, cualquiera que sea, cualquier aspecto de la vida, puede ser redimido por Dios. Tiene la posibilidad de ser redimido por Dios. ¿Por qué? Porque lo que estoy implicando, o lo que estoy tratando de no implicar, mejor dicho, es que no estoy diciendo que Dios aprueba todo lo que pasa en la vida. Dios no está de acuerdo con todo pensamiento que tenemos, Dios no está de acuerdo con toda práctica que tenemos, Dios no está de acuerdo con todo sentimiento que tenemos, Dios no está de acuerdo con todo hábito que nuestro cuerpo está teniendo. Por lo tanto, la pregunta aquí no es tanto qué es lo que hacemos, en este caso si es la cuestión de tatuajes, la pregunta es si esto tiene o está trayendo una exaltación o un incremento del objeto de la razón por la cual hacemos las cosas. Y es ahí donde una vez más la perspectiva hebrea o del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es una vida integral, es una vida en su totalidad gobernada y dada por Dios. Una vez más, uno de los ejemplos más claros en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, en el cual el énfasis que él va a poner en una cultura en la cual describe mucho de lo que estoy diciendo, es que él, sin caer en el legalismo, sin caer en el estar simplemente apapachando cosas que no deben de ser permitidas, encontramos al apóstol Pablo hacer algo descriptivo con respecto a aquellos que siguen a Cristo. Y digo descriptivo porque está describiendo algo, pero también lo está prescribiendo, y en este caso Pablo habla acerca en sus escritos del Nuevo Testamento de la importancia de
de la vida interna o de la cuestión, una vez más, del alma, del corazón, de los sentimientos, del intelecto. Por lo tanto, este cuidado que Pablo le pone al corazón, quiero que lo contrastemos, porque muchas de las veces el uso de tatuajes, el uso de los adornos, cómo nos vestimos, cómo vemos la imagen externa de nosotros, lo cual la Biblia no lo condena. Simplemente Pablo está tratando de que sea un reflejo de lo interno. Inclusive aquí tengo que hablar acerca del bautismo, por ejemplo. El bautismo por inmersión que practicamos es simplemente la expresión externa de algo que ha pasado internamente. Por lo tanto, aunque yo encuentro algunos que van a argumentar que en sus tatuajes tal vez se van a tatuar un versículo de la Biblia o un símbolo cristiano o algo que tiene que ver o que les recuerda una experiencia con Dios, de lo cual no soy nadie para juzgar absolutamente nada de eso. Simplemente lo que yo veo a través de la Biblia, y otra vez hablando de Pablo, es de que él va a decir, ok, entiendo lo que estás diciendo y no es tanto que estoy en contra, pero ¿qué acerca de vivir eso? ¿Qué acerca de diariamente expresarlo a través de cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos tratamos unos a otros? No es accidente que este mismo escritor o este mismo líder de la iglesia llamado Pablo es el que va a enfatizar en el libro de Efesios, por ejemplo, la importancia, y usa la analogía de estar bajo la influencia del alcohol o del vino. En Efesios capítulo 5, versículo 18, cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, él usa esa analogía de estar otra vez bajo la influencia, estar embriagado, como el reflejo o la expresión cuando la persona es llena de la presencia de Dios, que es el punto, que Pablo está usando la analogía en el sentido de que está diciendo como una persona bajo la influencia normalmente o típicamente no está actuando en sus sentidos o bajo su actitud o su manera de ser normal. Exactamente lo mismo es cuando la persona es influenciada, poseída o controlada por el Espíritu de Dios. Empezamos a tener actitudes, sentimientos, pensamientos que típicamente no son los normales. Entonces, la persona que típicamente batallaría para perdonar a alguien más, típicamente lo perdona. Estando sobrio, usando la analogía de Efesios 5:18, estando sobrio, la persona no perdonaría. Estando sobrio, la persona pensaría primeramente en sí antes de pensar en los demás. En fin, puedo usar ejemplo tras ejemplo de cómo el apóstol Pablo usa esa analogía, donde el énfasis, una vez más, el énfasis es que Pablo, sin minimizar lo externo, él dice, pongamos prioridades, que es el corazón, el alma, el espíritu, la mente del hombre. Por lo tanto, aquí es donde tengo que estar de acuerdo con él en ese sentido. La otra cosa, que es la última que voy a mencionar antes de concluir, es que el Señor me concede ser padre de 3 diferentes edades en la cuestión de mis hijos, desde 21 años a 17 años, lo cual ellos se encuentran ahí en esa encrucijada, en esa división entre lo que se le llaman los millennials y lo que se le llama Generation Z o Z, que tiene que ver con algunas diferencias entre ellos. Algo que tienen en común mis hijos, y lo veo en su generación, no en mis hijos nada más, pero en la generación, es de que son una generación que están ansiosos por ir, por llevar, por experimentar, por conocer. Y cuando hablo de eso estoy hablando tanto algo local como globalmente hablando. Entonces, en mi poca experiencia de conocer continentes, países alrededor del mundo, es obvio que al ser una persona de otro país que emigró a Estados Unidos, las culturas cambian, la idiosincrasia cambia, aunque el evangelio no cambia, pero cómo es empaquetado, cómo es experimentado, cómo es percibido, cambia. Y tenemos que considerar esas cosas porque, una vez más, Levítico capítulo 19 es la preparación donde este grupo de esclavos que salió de Egipto están por entrar a poseer la tierra que está habitada por un montón de culturas, idiosincrasias y prácticas que son diferentes a las de ellos. Entonces, pensemos en ese sentido de diferencias culturales, porque lo que yo veo como un reto en el uso de tatuajes, que obviamente son permanentes, en su gran mayoría son permanentes, sé que algunos se pueden remover y alguna gente lo ha hecho, es que pienso en la cuestión de culturas, de que cuando pienso en mis hijos, pienso en mi propia vida, al viajar, al salir, al ir y al ver las naciones venir a Estados Unidos, que es donde radicamos nosotros. Algunos de sus tatuajes potencialmente pueden ser ofensivos.
en lugar de ser una bendición y expander, una vez más, el objeto, que es Dios, el objeto de la razón por qué hacemos las cosas, potencialmente pueden ser un obstáculo, una piedra de tropiezo, algo que sea ofensivo. Entonces, ahí es donde yo espero que esta mañana mis palabras sean de edificación, no sean de distracción. No escuchen de mí que estoy condenando, no escuchen de mí que estoy usando un legalismo en contra de los tatuajes. Si acaso tienes, si acaso deseas usar un tatuaje, es obviamente una decisión personal, simplemente que en mi opinión muy personal, mi recomendación es no usarlos por lo que he estado mencionando. Y la otra es de que tengamos cuidado en no caer en la cuestión de etiquetarnos unos a otros simplemente porque la persona usa o, en este caso, decide no usarlos. Lo que deseamos, sea de palabra de hecho, Pablo hablando exactamente a la iglesia, es que sea para expander y la proclamación del objeto de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hablamos. Gracias por la oportunidad de compartir esto con ustedes. Gracias por permitirnos dialogar acerca de estas preguntas. Estaremos contestando o tratando de contestar algunas más en los próximos videos. Que Dios les bendiga.